Entonces, muy bien, ya saben, es el taller para residentes, esta es la parte básica y vamos a hacer una pregunta de prueba. En el último año, ¿cuántos pacientes por mes le consultan por disfunción eréctil en los diferentes sitios de rotación? Levanten la mano 1 a 10 pacientes, 11 a 20 por mes, 21 a 30 por mes. Y más de 30 pacientes. Bueno, pues es simplemente para destacar lo importante que puede ser tener habilidades en un tema que es recurrente en la consulta externa de cualquier servicio de urología, esté puesto en el Putumayo, esté puesto en Costa Rica, esté de donde sea. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Por eso estamos aquí. Evidentemente esto no tiene una respuesta, la que ustedes acabaron de dar, pero de aquí en adelante sí. Entonces, miren, la primera pregunta que vamos a hacer es, con respecto al diseño anatómico del pene, ¿es correcto lo siguiente? El bicameral con un cubrimiento de la fascia de Buck, es unicameral con un cubrimiento de la túnica albuginea, es tricameral con un doble recubrimiento, fascia de Buck y túnica albuginea, o es tetracameral exactamente igual que el corazón. ¿Quiénes se van con el 1? Ninguno. ¿Quiénes se van con el 2? ¿Quiénes se van con el 3? Hijo de pucha, estos saben de esto. ¿Y alguno quiere defender la tetracameral? ¿No? Ninguno quiere defender la tetracameral. Maravilloso, güey. Ya saben, es tricameral con un doble cubrimiento de la fase de la túnica albuginea. El diseño del pene es ingenioso, tiene 2 cilindros que se llaman cuerpos cavernosos y tiene un tercer cilindro que incluye la uretra e incluye el glande. Sabemos entonces que el glande es una barrera blanda que permite la penetración adecuadamente reduciendo el trauma. Es decir, las fuerzas no pueden estar dirigidas a los cuerpos cavernosos del pene porque el pene se daña, como cualquier instrumento de precisión. Si las fuerzas van localizadas en el centro, entonces estamos en una penetración adecuada de este delicado instrumento. Entonces, ahí ven la diferencia entre tener el cubrimiento, no tener el cubrimiento, porque esto es básico para algo que vamos a mencionar ahora más adelante, y ustedes bien lo dijeron, es doble recubrimiento. Está no solamente la túnica albuginea, sino que también está la fascia de Buck. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Está fácil, esa parte no tiene misterios. Siguiente pregunta. Hablando de fisiología de la erección, ¿cuál es el evento vascular central del proceso de erección? El flujo arterial. Levanten la mano los que van por eso. El sistema valvular medial, el índice pene braquial, la venoclusión peneana. Pues estos muchachos van a sacar 5 en este examen. Pero eso me gusta, no, para eso estamos aquí. Bueno, perfecto. Es la venoclusión peneana. Yo no sé si cuando ustedes responden venoclusión peneana se dan cuenta de la grandeza del evento del que estamos hablando. Porque este es el secreto de la naturaleza para conseguir una erección rígida con base a sangre. Simplemente es cómo distribuye las venas. Las pone en la periferia del pene y la parte arterial, que debe estar intacta, debe estar perfecta, va llenando y va comprimiendo estas venas contra esas 2 túnicas que mencionamos en la primera pregunta, ¿cierto? Eso es la verdadera venoclusión. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una bomba con un bajísimo consumo de energía. Yo no puedo estar pasando la volemia que necesita el pene para mantenerse erecto en cada latido del corazón. Eso es totalmente ilusorio. Lo que tengo que hacer es mantener una sangre allá y con una mínima entrada, mantener esa erección rígida. Eso es un truco de la naturaleza. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Muy bien. Va muy bien. Hablando de la estructura interna del pene, ¿cuáles son los tejidos especializados que conforman el modelo peneano? Músculo estriado endotelio, ¿no? Vena, nervio, arteria,
músculo liso, endotelio. A ver, yo veo músculo liso, endotelio. Y entonces, músculo liso, músculo estriado. Eso es lo que van a responder los que me faltan, porque no respondieron. Ah, pero es que no se adhirieron a nada. La dejaron en blanco. A ver, volvemos otra vez a los que respondieron músculo liso, endotelio. Esa era la respuesta. Esa es la respuesta correcta. Y miren, a ver, primera vez que tenemos una pregunta en donde tenemos dudas. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en esto para poder entender. Este es el modelo interno del peine. Es básicamente una mezcla de músculo liso. Aquí están la túnica, el bojín y la fascia de Hooke, que ya no nos interesan en este momento. Aquí está el músculo liso y hacia afuera, hacia donde está la sangre, está el endotelio. Porque la sangre no puede circular sino en donde el recubrimiento de esa pared sea endotelial. Así funciona el ser humano. Y hay endotelio en la aorta, que es una cosa gigante, y hay endotelio en la trabécula cavernosa, que es más pequeñita, que es como una esponja. Pero esto es clave, porque recuerden que el pene no está siempre en erección o no está siempre en flacidez. Entonces, digamos que ese músculo debe tener la posibilidad de expandirse o relajarse para poder cumplir la función adecuadamente del pene. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? No sé, a ver, voy a insistir porque no tengo sino una diapositiva y veo. La otra cosa que hay que mirar en el modelo interno del pene es que, por supuesto, para que esto funcione adecuadamente hay que ponerle unos sistemas nerviosos, hay que poner unos cables, como al computador. Entonces, el cable elemental que tenemos se llama sistema nervioso autónomo. Y se llama autónomo porque usted no tiene que decirle a ese sistema que haga nada. Él hace el peristaltismo, mueve el corazón y es capaz de producir ciertas cosas en el pene. Pero ojo, no es el único sistema que hay. Hay un sistema nervioso periférico que sirve para otras cosas, que depende del nervio pudendo, y sobre todo hay un sistema que llamamos no adrenérgico, no colinérgico, que usa otras sustancias distintas del autónomo. ¿Cuáles son las sustancias clásicas del autónomo? La acetilcolina y, y la noradrenalina. Si está prendida la acetilcolina, estamos en parasimpático. Si está prendida la noradrenalina, estamos en simpático. Eso es, no sé si dije bien, en acetilcolina parasimpático, en el otro estamos en simpático. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo, doctor Alejandro? ¿Usted qué opina? Muy bien, maravilloso. La ecuación química fundamental de la erección se basa en cuál gasotransmisor. Esta también se la sabe. En la L-arginina, en el péptido intestinal vasoactivo, en la acetilcolina. Entonces es eso. Sí, señores. Perfecto. Es óxido nítrico. Es la ecuación fundamental de la erección. Partimos de un aminoácido esencial que se llama L-arginina. Usamos una enzima que se llama óxido nítrico sintasa y producimos este gasotransmisor vasodilatador universal y una sustancia de desecho que un alfa aminoácido no proteico que se llama citrulinas que no tiene ninguna importancia. Lo que importa es el óxido nítrico. Es un gasotransmisor que es capaz de difundir por las membranas sin necesidad de canales. Es una belleza, porque eso también es ahorrar energía. Si yo voy a meter calcio a la célula, necesito un canal especializado en calcio. Si voy a meter o sacar potasio, necesito unos canales de potasio. Pero si voy a meter óxido nítrico, no necesito nada. Sin canal ninguno, se mete allá. ¿Y qué produce? Vasodilatación. Es decir, mueve ¿qué? El músculo liso, que es lo que acabamos de ver. Pero todas las sustancias vienen por la sangre. Sí, adelante, Roberto Iván, por favor. Entiendo por que ti buen repete pena a bien negro y Ya va a llegar la diapositiva perfecta para responder
esa pregunta. Pero va a llegar con toda seguridad. O sea, aquí estamos en cuál es la sustancia fundamental que es un contaminante del aire. El óxido nítrico está aquí. Y no sé si recuerdan que cuando descubrieron que este era el factor fundamental vasodilatador, esas personas se ganaron el premio Nobel. Pero hay una historia con eso, porque dentro de los investigadores había un latinoamericano, que no lo metieron y a los otros investigadores le dieron el premio Nobel y a este pobre lo sacaron de... No recuerdo los nombres, ya no me acuerdo. Eso era como del doctor Acuña. No soy capaz de llegar hasta allá. Bueno, acuérdense que estábamos en un gasotransmisor del sistema no adrenérgico no colinérgico. El básico se llama óxido nítrico. Ustedes despreciaron el péptido intestinal vasoactivo. Ojo, porque ese es el fundamental en las mujeres. Entonces, no lo desprecien. ¿Por qué se llama péptido intestinal vasoactivo? Porque la ciencia va investigando. En ese momento pensaron que eso era fundamental en el intestino y después descubrieron que no era solamente en el intestino, que eso tenía otras funciones, pero se quedó con ese nombre. Así como la EIA se quedó llamando Escuela de Ingenieros de Antioquia, ya no es la Escuela de Ingenieros de Antioquia, es la EIA. No sé si me entienden la metáfora. Bueno, pero ahora vamos a hablar de con respecto a los neurotransmisores, en cuál o cuáles, no en el óxido nítrico, se basa la erección. Acetilcolina, testosterona, GMP cíclico, roquinasa. ¿Alguien está en desacuerdo en que sea todas las anteriores? ¿Qué? No, y entonces los otros, ¿qué? No, tienen que ser todas. Sí, pero bueno, venga, está interesante. La testosterona es un neurotransmisor, porque es que la testosterona no puede actuar solamente como un mecanismo anabólico, que vaya al núcleo y cree un AMP, un RNA cíclico transitorio para sintetizar proteínas. Tiene otra función que es directamente en la célula de los ganglios basales en el cerebro que produce neurotransmisión. Y es por eso que cuando usted piensa, voy a pensar en alguien, Angelina Jolie, voy a poner Angelina Jolie. Usted piensa en Angelina Jolie y lo estimula. Usted no conoce a Angelina Jolie, nunca le ha dado la mano, de pronto la ha visto en televisión. Pero su cerebro es capaz de crear una imagen agradable de Angelina Jolie. Eso se llama testosterona, actuando como neurotransmisor. Fíjense que es importante, porque es que nos vamos quedando con la idea de que solo la acetilcolina es neurotransmisor. No, todos estos son neurotransmisores. El sistema químico del pene tiene los gasotransmisores, tiene los neurotransmisores como tal, como la acetilcolina, y tiene las hormonas que actúan como neurotransmisores. Fíjense qué tan importante. Es un sistema trial. Entonces, ahí sí vamos a responder la pregunta de Roberto Iván. Porque, acuérdate, yo he usado el morado para la célula estriada del músculo liso, que es donde ocurre la ecuación que ustedes ya vieron, que se basa en óxido nítrico. Ya saben que sí se necesitan canales para otras sustancias como el calcio, que es crítica aquí. De hecho, es lo que el óxido nítrico en última instancia hace funcionar. Porque cuando hay calcio en la célula, se contrae. Cuando el calcio está fuera de la célula, se relaja. Entonces, en última instancia, lo que estamos haciendo es, mediante el óxido nítrico, moviendo una turbina, esta turbina, que es capaz de meter o sacar el calcio en la célula, es decir, de relajarla o de contraerla. Todo lo morado es músculo estriado, músculo liso, perdón. Pero entonces, fíjense, se necesita un ambiente para que esto ocurra. Y ese ambiente es testosterona. Sin ese ambiente, ese fenómeno no ocurre. Pues, o por lo menos no ocurre adecuadamente, empieza a disfuncionar. Y no sé si ustedes recuerdan, hay dos formas de cumplir la ecuación esa en donde salía Einstein, del gasotransmisor. Una forma, la más común, ocurre en
el endotelio. Por eso ya dijimos que son dos cosas, músculo liso y endotelio, ¿sí? Entonces, en el endotelio, son endoteliales, en esas células se produce, si el endotelio está bueno, sano, la creación de óxido nítrico. Pero hay otra forma de producir óxido nítrico y es en los nervios nitrérgicos, ¿sí? Que también tiene que estar funcionando bien y estos sí que necesitan testosterona. Pero no es la única sustancia que funciona. Ya sabemos que el sistema nervioso autónomo, mediante la acetilcolina, participa de este proceso. Y que el sistema no adrenérgico, no colinérgico, además del óxido nítrico, tiene otras sustancias. La sustancia P, el péptido intestinal bajo activo, la calcitonina y otras 16. Si leemos esta mañana, se inventaron una, ahí encontraron otra, que funciona para que este sistema se vasodilate y se produzca verdaderamente la erección. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero acuérdense que esto, yo les acabo de presentar una unidad y esto hay que multiplicarlo por millones de unidades que están haciendo lo mismo simultáneamente en el pene. ¿Sí me explico? O sea, yo se los reduje a una unidadcita, pero esa turbinita se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Eso hay que entenderlo así. Entonces, imagínense, por ejemplo, yo tengo un peironí, una fibrosis de pene, un trauma, y me llevé este pedazo. Las unidades que están ahí, pues no están funcionando, porque el organismo reemplazó eso por colágeno. Y el colágeno no sirve para nada, pues sirve para llenar el hueco, pero no es funcional. Bueno, ¿qué órgano u órganos, comparten el modelo endotelio músculo liso del pene? Pueden ser uno o varios. Vejiga, próstata, riñón. No. Vejiga, riñón, pene. Vejiga, próstata, pene. Pero a ver, ¿quiénes levantan la mano por esta? Tenemos listo. Y entonces ninguna combinación. Los otros, ¿cierto? Se adhieren o no saben. Muchos de ustedes son urólogos. Son urólogos. Entonces hay que entender la cosa de la siguiente manera. Primer asunto. La vejiga es un órgano sexual. ¿Estamos claros en eso? A ver, alguno que me explique por qué la vejiga es un órgano sexual. ¿Usted qué dice? Porque los conejos, los tigres, los leones tienen vejiga. ¿Ustedes creen que hay un león que diga, perdón, voy a ir al baño aquí tengo que ir al baño, tengo que usar mi vejiga? No. ¿Para qué usan la vejiga los leones, los conejos? Para marcar el territorio, que es un acto típicamente sexual. Entonces, que nosotros hayamos heredado la vejiga para convertirla en un órgano social que les permite a ustedes estar sentados aquí sin necesidad de ir al baño, es otro asunto. Y el organismo no se pone con carajadas. Entonces, si ya descubrió que había una combinación adecuada que funcionaba, la usa una y otra vez. Entonces, ¿cuál es la combinación en vejiga? Músculo liso, endotelio. ¿Cuál es la combinación en próstata? Y los invito a que busquen bien eso en Campbell. La combinación es músculo liso, endotelio. Esa es la combinación mágica universal. Es decir, si ustedes van a ser urólogos, se van a tener que enfrentar inevitablemente a esta combinación. Y volvemos a lo mismo. Sistema nervioso autónomo usa la parte adrenérgico-colinérgica, es el sistema básico. No va a saltar esta. Esta es la vía del óxido nítrico que ya la vimos y no hemos visto la de la roquinasa, ¿cierto que no? O sea, hay otra más que es común a esos tres órganos y vamos a ver si la vemos aquí más adelante. Mire, Roberto Iván, abajo que hay. La vejiga es un órgano, óigame esto, William, la vejiga es un órgano androgénico. Necesita de testosterona para funcionar, como todas las combinaciones que tengan endotelio
y músculo liso. Y la próstata, ¿ustedes creen que necesita testosterona para funcionar? Por favor, es la base del funcionamiento de ese órgano, que es una glándula de la reproducción. Entonces, usted me preguntaba por la testosterona. Ahí la vamos a ver siempre. Muy bien. Pregunta. La estrategia del pene como estructura para lograr una erección completa, simétrica y simultánea de proximal a distal es, a ver, los que trabajan con venoclusión, Roberto Iván, la conformación de un sitio funcional, eso está difícil. O sea, este es como el ICFES. Mire, el doctor dice que sí. El ensamble del sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central, ¿no? Y el sistema nervioso autónomo. Bueno, algunos. Yo sé que es difícil, sé, entiendo. Mire que el doctor sabía perfectamente cuál era la respuesta. Porque esto es clave, muchachos. Vea, como aquí venimos a aprender, o sea, uno no se las puede saber todas. Tenemos que aprender cosas que no sabíamos. El pene funciona como un sinsitio funcional. Piensa en lo siguiente. Llega el estímulo, digamos que el estímulo entró allá por la base del pene. Y el señor tiene un pene normal, un pene de 8 centímetros, 9 centímetros. Ese fenómeno se tiene que mantener igual desde la base del pene hasta la punta del pene en milisegundos. Porque la erección no puede ser vicariante, la erección no puede ser, ay no, yo voy a erectar primero el tercio proximal y después voy a erectar el tercio medio y después voy a erectar el tercio proximal. No, eso no funciona así. La erección es así. Porque es que si no, te queda fugando el sitio que no esté comprimido y entonces la erección se va a caer. ¿Sí me entienden lo crítico que es el asunto? Entonces, a ver, ustedes han visto ese efecto de los pececitos que se llama efecto cardumen, que llega un pez y después llegan y también se ven en ciertos pájaros. ¿No han visto en internet? Les hubiera querido traer un video del efecto cardumen, porque es el mismo efecto de reclutar las fibras simultáneamente que ocurre en el pene. Y ese sinsitio funcional coordinado, solamente lo logramos con una sustancia que se llama roquinasa. Una sustancia desconocida, ignota, no tenemos ahora tratamientos para la roquinasa, pero es parte fundamental, o sea, si hablamos ya del sistema no adrenérgico, no colinérgico, que lo mencionamos, del sistema nervioso autónomo, que ya lo mencionamos, de la testosterona, que es el ambiente donde funciona, el que nos faltaba es roquinasa. ¿Sí? Algo están aprendiendo, muchachos. Espero que sí. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la gran diferencia entre la erección humana y la erección de los penes animales? La erección humana no usa ligamentos. La erección humana usa ligamentos. Entonces levanten la mano todos, sí. La erección humana no usa zonas cartilaginosas. No usa. Ustedes han oído de algún cartílago en el pene. Entonces levanten la mano todos. La erección humana es basada exclusivamente en sangre. Sí, lo hemos dicho todo el tiempo. Es decir, todo es cierto. Todo es cierto. Porque los penes animales, acuérdense, evolucionar es mejorar. Es ir buscando cuál es la respuesta correcta a un problema. Entonces el problema era la erección rígida. Entonces la naturaleza dice, oíste, pues a ver, ensayemos con un ligamento. Listo, entonces le mete un ligamento como el suspensorio, pero se lo mete hasta abajo, hasta la punta del pene. No, ensayemos con un par de cartílagos. A ver, va ensayando ese ensayo y error hasta que dice, listo, el mejor sistema, el más puro, el más perfecto es base sacra. ¿Cuál es la condición sine qua non para que eso ocurra así? ¿Estar qué? Sano, aliviado. No ser hipertenso, no ser diabético, no ser todo lo que usted quiera decir. Porque lo que disturbe la llegada de sangre
va a hacer que esa erección no sea buena. Sí está claro. En cambio, si yo soy un perrito, como ese pene que está ahí, usted ha tenido perros, doctor Alejandro Fernández. Recordamos a Kobe, pues fue un emblema, fue un emblema de... Kobe tenía un pene como ese, es decir, un pene que tiene una parte dura, dura, que no necesita sangre para crear la erección. La naturaleza decidió que ese pene, ¿cómo es que se llama? No es el pene, los penes óseos o los penes cartilaginosos no son la mejor respuesta. ¿Estamos de acuerdo entonces, muchachos? Bueno, ¿cuál es el aquí cambiamos de tema. ¿Cuál es el gran mecanismo protector del tejido peneano? La erección matutina, la erección sexual, la erección espontánea, la erección nocturna. A ver, levanten la mano los que están por erección nocturna. Pero es que está muy duditativo. Muchachos, vea, es la erección nocturna, siendo la erección matutina la última en las erecciones nocturnas. Usted puede ser el obispo de Paipa, digamos. No sé si Paipa tiene, supongamos que Paipa tiene obispos. El obispo de Paipa es un señor que es casi santo. No lo conozco, por eso estoy hablando de él en términos así. Pero digamos que es muy santo, entonces no tiene ningún tipo de actividad sexual. La naturaleza le garantiza al obispo de Paipa un mecanismo protector del pene. Y eso se llama erección nocturna. Puede ser el más santo, puede ser el Papa Francisco, y tiene 3 a 5 episodios de erecciones nocturnas para proteger ese tejido. ¿Por qué? Porque resulta que es el único momento en que el tejido peneano alcanza un nivel de oxigenación suficiente para que ciertas sustancias deleterias, dañinas del tejido, no se acumulen. La fundamental, el factor transformante, el colágeno tipo beta, que lo conocen muy bien las personas que trabajan cáncer de próstata, porque ya crea otros fenómenos. O sea, el factor transformante del colágeno tipo beta está presente en diferentes órganos. Acuérdense que estos órganos son primos hermanos, la vejiga, la próstata y el pene. ¿Sí? Entonces, aquí lo que queremos es que se vayan esas sustancias para que el ambiente sea más de prostaglandinas y sea bajo en colágenos. Si yo tengo un nivel, un ambiente bajo en colágeno, ¿qué estoy evitando? La fibrosis de pene, que es un enemigo del pene. ¿Estamos de acuerdo, doctor Alejandro? Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos de daño de la función eréctil? Entonces, 3, endotelial, neural y cavernoso. ¿Quiénes se van por ese? No, pero porque están dudando. 2, central y periférico. 3, endotelial, neural y hormonal. 4, endotelial, neural, cavernoso y déficit. Ese es. Muy bien. Los muchachos no se dejan meter fácil las cosas. Entonces, miren, estamos de acuerdo. El primer daño, ya lo dijimos, es el del endotelio. El endotelio depende del óxido nítrico. O sea que mientras más sano esté el endotelio, mejor funciona la erección. En otras palabras, la erección es un marcador de cómo está el endotelio. Eso lo han sabido desde chiquitas. Hay un principio muy interesante que se llama el principio de Montorsi. Ustedes están chiquitos, pero a ver, hay dos Montorsis. Hay un Montorsi que es urólogo, Francesco Montorsi, y hay un Montorsi que es cardiólogo. Creo que trabajan en la misma ciudad, en Florencia. Y este señor muy inteligentemente diseñó este principio de las arterias. Esto es una arteria femoral y este es el problema cuando usted tiene tapada esa arteria femoral. Esta es una carótida. Este es el problema del accidente cerebrovascular. Es una arteria coronaria. No hay nada que tenga mejor dicho, más mala prensa, pero que cree una influencia que los problemas coronarios. La gente que le tiene miedo a un infarto, a morirse de un infarto. Bueno, pero fíjense, si hay algo que esté por debajo de esta arteria coronaria, es la arteria cavernosa. Ese es el principio de Monton. Y el problema de tener tapada la arteria cavernosa es la disfunción eréctil. Pero si hay algo que sea más chiquito, es la arteria del clítoris.
Yo veo a esas muchachas fumando, aspirando ese cigarrillo y pienso en ese clítoris, cómo se le está cerrando esa arteriecilla, porque es que es una arteria de nada. También los vapeadores. Muy bien. Pero, miren, yo he hablado de un término que se volvió popular, no en Colombia, porque nadie es profeta nadie, muchachos, nadie es profeta en su tierra. Ahora el doctor dijo que yo era, que no, que sabía disfunción. Puede que sí, que hay gente que diga, sabe disfunción. Pero Malevi lo conocen. Yo llego a Argentina y me dicen, usted es el del Malevi. Mal estilo de vida. Sí, el mal estilo de vida. Y hoy el mal estilo de vida son las carnes procesadas, todas las carnes procesadas, el licor, el cigarrillo. Pero fíjense en estas dos. ¿Qué es esto? La apnea del sueño. La apnea del sueño, porque la apnea del sueño disturba ¿qué? Usted que preguntó ahora, Roberto Iván, la testosterona, porque es que la testosterona es una sustancia crítica que necesita unos niveles de profundidad en el sueño que no alcanza el apneico. Entonces se le jode esa testosterona. Y además empieza esa arteria coronaria también a sufrir. Y de contera, esa arteria cavernosa. Y si es mujer, pues ya saben cuál es la arteria, ¿cierto? Y esto, ¿cuál problema es este? Que hoy está rabiosamente de moda. ¿Qué? Sí, periodontitis, gingivitis. O sea que eso, periodontitis y disfunción eréctil. Sí, porque eso friega el endotelio. Todo lo que friega el endotelio es un problema para el pene. Bueno, segundo tipo de daño, neural. Ese lo entienden más fácil. ¿Cuál es el problema más común al que nos enfrentamos que produce daño neural? ¿Cuál es? La diabetes, claro, la diabetes. Pero hay otros problemas neurales que podría tener incidentalmente un individuo. Un trauma raquimedular, pues efectivamente tiene un problema neural. Este es difícil porque este me causa mucho, lo estudio mucho, pero me causa muchos problemas. A ver, es la fibrosis cavernosa. La fibrosis cavernosa tiene un problema. En el sitio donde el cuerpo cavernoso se vuelve duro, la posibilidad de hacer una buena venoclusión disminuye. Entonces, usted puede tener fibrosis de una enfermedad que conocemos muy bien, que se llama enfermedad de la Peyronie, pero todas las fibrosis peneanas no son enfermedad de la Peyronie, porque para hacer Peyronie hay que cumplir unas condiciones. Por ejemplo, la túnica albuginea tiene que estar tocada para hacer un verdadero peido. Pero hay otras fibrosis que no tienen la túnica albuginea fregada y que pueden ser más multifocales y pueden ser incluso más deleterias para la función. ¿Para cuál función? Para la función venosa. Entonces, este es un factor que hay que estudiar, pero esto no puede ser, ay, yo creo, yo me imagino, yo creo que usted tiene Peyronie. No, hay que hacer los exámenes que nos va a mostrar ahora el doctor Alejandro Fernández para saber cómo está el tejido cavernoso. ¿Sí o no, doctor Alejandro? Muy bien. Y finalmente, miren este que tan interesante. Ustedes se acuerdan lo que preguntó el doctor Roberto Iván. Es que el doctor Roberto Iván no sabía lo que estaba preguntando cuando lo preguntó. El mayor problema que hay con el déficit de testosterona es que en el pene la deficiencia de andrógenos causa un cojinete graso anormal que dificulta la venoclusión efectiva. Entonces, no es solamente un asunto de ambiente, es un asunto de daño dentro del tejido que lesiona la erección. Entonces, fíjese que la pregunta de la testosterona era realmente muy importante, pero iba a ser respondida pues en su momento. Esta es la ecuación. Este doctor que trabaja en Boston, el doctor Tresh, alguna vez creo que estuvo en Colombia, al menos una vez en Cartagena. Yo lo conocí en algún congreso internacional, es un señor humilde, tranquilo, trabajaba inicialmente con Irving Goldstein y él fue el que hizo esta ecuación en donde si usted no tiene suficiente testosterona de la célula precursora estromal, lo que termina produciendo no son las células del músculo liso, sino células grasas. Y ya sabemos que las células grasas, reemplazando a las del músculo liso normal,
están produciendo un problema. Ya vamos a terminar, tranquilo. Yo sé que se están poniendo nerviosos, doctora Ponte, pero vamos muy bien. ¿Cuál de los grupos etiológicos de la disfunción eréctil faltan estas opciones? A ver, de acuerdo a lo que acabamos de ver, vascular cavernoso, vascular arterial, psicógeno, a ver, a ver, ahí están todos los grupos. Vascular cavernoso, vascular arterial, psicógeno situacional y neurogénico. Ustedes tienen que decir cuál falta. ¿Cuál falta? ¿Cuál grupo etiológico falta? Lo acabamos de ver. El hormonal, pero si lo acabamos de ver. O sea, es que por eso lo puse así, porque es que es a ver si están atentos. O sea, el hormonal, acabamos de ver si están ahí todos y no está el de testosterona, otra vez testosterona, ese es el que falta. Entonces, si a usted le pregunta el paciente, doctor, ¿y yo por qué tengo disfunción eréctil? Mi respuesta es invariablemente la siguiente. Vea mi lista. Hay 4 grupos básicos de disfunción eréctil. Usted entró caminando, hablando, mueve los 12 pares craneanos, no tiene diabetes, no tiene trauma raquiomedular, ergo, usted no tiene un problema neurogénico. Se lo puedo descartar. Segundo, no lo voy a catalogar, no le voy a poner etiqueta de psicógeno porque lo jodo. Es decir, lo tengo que mandar donde el psiquiatra, donde el sexólogo, y yo lo que necesito hoy es intentar hacer una aproximación diagnóstica como urólogo que soy. O sea, yo soy en realidad un urólogo. Entonces no me quedan sino dos. El arterial y cavernoso, que es el vascular, y el hormonal. Y el hormonal es muy fácil. Yo le voy a dar una orden que tiene mínimo la testosterona total, la globulina transportadora de hormonas sexuales. Usted va a ir a un laboratorio y con eso vamos a saber cómo está la parte hormonal. Pero entonces, ¿cómo hacemos con la parte vascular? Melatismo. Me late que usted tiene un problema arterial, me late que usted tiene un problema venoso, me late que usted tiene una fuga. ¿O qué hacemos? Esa es la respuesta que va a dar el doctor Alejandro Fernández. Es decir, para que nosotros seamos urólogos, que es un grado en esto, más allá del psiquiatra, del internista, del endocrinólogo. O sea, tenemos que tener herramientas, no solamente de tratamiento, que es lo que nos va a mostrar Hernán Alonso, sino de diagnóstico. Y créanme, si ustedes estuvieron allá en este mismo salón donde estaban los BKs, los ecógrafos BKs, que el diagnóstico ha evolucionado. Lo que pasa es que mucha gente se quedó acordando de las ecografías con unos grises, unos grados de grises ahí que veían del pene hace 25 años. Eso ya no es así. Los ecógrafos de hoy nos estaban mostrando la microecografía o el microultrasonido y ustedes vieron la calidad de imagen que se puede lograr. O sea, eso es lo que está pasando. Porque es que todo lo que sea electrónica, robótica, computador, eso no tiene techo. Eso todos los días crece y crece y mejora y mejora y mejora. Muy bien. Ah, me devolví. Bueno, entonces, hablando de los hombres mayores de 40 años, ¿cuánto se espera que sea la prevalencia de disfunción eréctil en algunos de los grados leve, moderado y severo? 20%. Estamos hablando de hombres mayores de 40. ¿Cuál es la proporción? 20. 40. 50. A ver, yo de los de 50. 80. A ver, yo de los de 80. Ninguno se casó con 80. Doctores, este es el estudio emblemático que guía a los individuos que nos dedicamos a la medicina sexual, que se llama el estudio de envejecimiento de Massachusetts. El estudio de Massachusetts, que ha sido considerado el artículo más citado de la urología en todo, cuando dicen, bueno, vamos a ver cuál es el artículo más citado, puede que sea el del doctor Walsh de prostatectomía radical, yo no sé, el del doctor Escardino, de segundo. El primero es este artículo que salió en el Journal de Urología en 1994, una población en esta área de Estados Unidos, amarilla, población 5 ciudades al lado de Boston,
un sitio donde no tienen mucha movilidad, porque los gringos tienen mucha movilidad. Entonces los pudieron estudiar por más de 20 años. Incluso creo que el estudio ha continuado, porque es un estudio lineal continuo. Y lo que ellos encontraron es que los individuos mayores de 50 años, de 40 años, de cada dos, uno estaba con algún grado de disfunción eréctil. No tenía que ser severa, pero podía ser leve. Entonces alguien dijo, no, pero es que eso es para Massachusetts, es que Massachusetts es muy raro. Cuando el Viagra salió en Colombia, Pfizer, que es el dueño del producto, decidió hacer un estudio que se llama el estudio DENSA, disfunción eréctil en el norte de Sudamérica. Entonces, participamos, no sé si, Hernán sí, no sé si Alejandro estaba muy joven en ese momento, muy joven, entonces no participó. ¿Qué encontró el estudio DENSA? Exactamente los mismos datos del estudio de Massachusetts. Entonces no podemos decir, no, aquí no hay estudio, nosotros no sabemos. La disfunción eréctil empieza a los 40 años. Esa es la cifra mágica. ¿Y qué es lo que creen que se daña a los 40 años? ¿Qué es lo que empieza a disfuncionar por allá internamente? El endotelio, el endotelio. Esa es la triste realidad. Bueno, esto lo aprendí de mi profesor Hernán Alonso Aponte. ¿Cuál se considera una disfunción eréctil no estándar? O sea, quiere decir que hay un estándar. Aquí estamos preguntando por las no estándar. Menores de 40 años. Sí, por lo que acabamos de decir, evidentemente sí. Que no tiene factores de riesgo. Súbita o que progresa rápidamente. Ay, yo estaba bien, doctor, y de pronto desde antier ya no tengo erecciones. Todas las anteriores, no hay duda, ¿cierto? Porque la estándar es paciente mayor de 40 que tiene factores de riesgo y que dice, yo empecé y cada vez estoy peor. También esto es importante para decirle a los pacientes, usted tiene una disfunción eréctil estándar o usted tiene una disfunción eréctil secundaria no estándar. ¿Qué significa secundaria no estándar? ¿Qué significa eso? Que tuvo un tiempo en que era normal. Es decir, yo empecé mi vida sexual y mi erección era normal y de pronto ya no era normal, pero es menos de 40 años. Y hay otra disfunción eréctil que se llama primaria. Toda la vida, desde el principio de mi vida sexual, tengo disfunción. Nunca mis erecciones han sido normales. Disfunción eréctil primaria. Primaria, secundaria no estándar, estándar. Creo que aquí voy a terminar con mi teoría general de la disfunción eréctil. La he intentado difundir en todas partes. Son cuatro cosas que llevan a disfunción eréctil. Fíjense, todo lo que aumente el tono adrenérgico. Y ahí está, la depresión, burnout. Ustedes oyeron hablar de burnout en este congreso. Ve qué casualidad. Disfunción eréctil situacional. Todo lo que aumente el tono adrenérgico. Fíjense, aquí está lo que daña el endotelio, que afecta a todas esas vías que vimos de óxido nítrico, roquinasa. Esta ni siquiera la vimos. Es decir, ya no nos quise meter con la vía del liposulfito, porque hay otra tercera. ¿Se acuerdan que cada mañana uno tiene que levantar a ver qué vía nueva inventaron? Bueno, todos los días se inventan una vía más. Aquí está la del daño al músculo liso. Entonces aquí está el peyroní, la fibrosis, el trauma. Y aquí está la de Robert Ibar, el hipogonadismo, que crea adipocitosis. No, pero usted hizo la pregunta y entonces ya en este, sí, exactamente. Y ahí he terminado yo, sí.